Hola, soy José Hernán Parra Sánchez del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Pertenezco a la comunidad de la ciencia estadística de la analítica de datos. Quiero en este módulo mostrarles el mundo fascinante de lo que es la estadística y por qué es un mundo fascinante. Porque hoy no se hace absolutamente nada que no esté acompañado por la estadística y específicamente por los datos. El motivo de este y de los módulos que más adelante les voy a presentar es decirles que lo que hoy en día está de moda, como la inteligencia artificial, como el machine learning, Big Data, la minería de datos, todos tienen una palabra en común: el dato. Como lo dice un experto, el profesor Wasserman, un profesor polaco, director del Departamento de Estadística de una de las universidades más prestigiosas de las escuelas de estadística, él dice que la inteligencia artificial y la estadística son aproximadamente lo mismo. Se ocupan de modelar el dato. ¿Y por qué de modelar el dato? Porque los datos son la materia prima para la toma de decisiones en el mundo. Ya estamos viendo cómo las empresas hoy en día, las instituciones, por ejemplo ahora en el caso de la salud, están utilizando los datos para hacer sus modelamientos. Y esos modelamientos no se podrían hacer pues, si no tenemos nosotros un buen componente de un análisis estadístico, que es coger los datos y darle modelamiento. El objetivo de este módulo es introducirlos inicialmente en lo que es la estadística descriptiva. A manera de recuento, la estadística hoy en día la tenemos que hacer en salas de sistema, en salas de cómputo. Porque hoy en día las máquinas son las que nos pueden moldear todos esos datos, todo ese cúmulo de información que nosotros estamos recabando simultáneamente. A manera de ejemplo, un proyecto sobre desigualdad en los países es coger unas unidades de análisis como la estamos observando, los países con 4 o 5 variables como las que están observando ustedes, sobre inflación, sobre el Producto Interno Bruto, desempleo, la población de los países, la población femenina, y hay que darle un molde a esos datos. Esos datos traen intrínsecamente una información que son tesoros escondidos, información que hoy en día valen pero mucho. La información hoy en día se ha convertido en un activo fijo para las empresas. Tienen un valor, pero inmenso. ¿Cuál es el gran problema que tienen hoy en día las empresas? Es que están acumulando datos como los que ustedes observan, pero no saben qué hacer con esos datos. La estadística, como lo vamos a ver más adelante, lo que va a hacer es darle forma y concepción y poner a hablar a esos datos. Este curso está dirigido básicamente a lo que es el análisis introductorio de los datos, lo que nosotros conocemos como la estadística descriptiva, la descripción de los datos. Como lo dice Deming, no hay conocimiento que pueda contribuir tanto a mejorar la calidad, la productividad, la competitividad como los métodos estadísticos. Hay miles de métodos estadísticos y cada día salen métodos estadísticos más innovadores y que producen más y mejor información. ¿Para qué se utilizan los datos? ¿Para qué se utilizan los números? Se utilizan para tomar decisiones. Por lo tanto, la estadística va a ser esa ciencia que nos va a servir de soporte para procesar los datos, resumir los datos, analizarlos e interpretarlos. Nosotros con datos solamente no podemos hacer nada si no le damos un análisis y una interpretación a los mismos. ¿Qué es lo que hoy conocemos como la analítica de datos? Específicamente lo que conoce como la Big Data. Es volver esos datos activos en las empresas.
Las grandes multinacionales, las grandes empresas que están recolectando información en Internet, llámese Facebook, llámese Amazon, llámese Google, todo esto lo que se conoce como el famoso GAFA, que está recolectando datos cada segundo, pues lo que están haciendo es acumulando una gran cantidad de información que en últimas se va a convertir en ¿qué? En activos financieros para esas empresas que van a ser utilizadas para su análisis y la toma de decisiones. Como lo hemos dicho, la analítica de datos y específicamente todo lo que tiene que ver con la minería de datos, la inteligencia artificial y todo, consiste en encontrar patrones, encontrar modelos predictivos, modelos que nos estén ayudando a tomar decisiones a el futuro, con el fin de ¿qué? De optimizar lo que son los procesos financieros en las empresas o, por ejemplo, en el día de hoy, en la pandemia, hoy estamos generando una serie de modelos bioestadísticos para pronosticar cuál va a ser el proceso de formación de nuevos contactos, cómo la curva de tendencia de contagiados o de muerte se está dando para efectos de toma de decisiones. El mundo en cifras, lo hemos dicho ahora en estos minutos, está formado porque cada segundo se está generando información importante para la toma de decisiones. Básicamente, lo que es la ciencia de datos está formando una tríada bien interesante, que hoy el científico de datos, el que dice de llamar científico de datos, debe tener claramente esta tríada. ¿Cuál es? Un buen manejo de la programación o la informática. 2, un dominio de su conocimiento explícito. Por ejemplo, un financiero sabe mucho de finanzas, pero no sabe de programación, ya tiene una debilidad. Menos sabe de estadística y de matemáticas, segunda debilidad. Lo que va a hacer hoy en día, de aquí en adelante, la ciencia de datos, es volver y sacar un experto en un conocimiento, llámese un financiero, llámese un economista, llámese un médico, que sea experto en su rama, pero que sepa programación, que sepa estadística y que sepa matemáticas, se va a convertir lo que se llama hoy en futuro el científico de los datos. Entonces lo que yo voy a hacer es como motivarlos, invitarlos a que no les dé miedo, porque eso parece que es un tabú. Cuando a uno le hablan de la estadística y de matemática, le dice, qué pereza, no, mi video va a ser motivacional, Los estudios hoy en día se pueden configurar, como lo estamos viendo en esa pirámide, desde los más básicos, el estudio descriptivo, que es el que vamos a hacer en este módulo, también lo denominamos estudios univariados. Vamos a ir aumentando el grado de complejidad y llevarlos a los estudios relacionales, ya hablamos del mundo bivariado, y llegaremos a lo más complejo, que son los estudios multivariados o de los modelos explicativos, predictivos y aplicativos. La ciencia hoy en día primero tiene que suplir todas estas etapas. Hay que describir los datos, hay que relacionarlos o asociarlos, hay que explicarlos, hay que sacar modelos predictivos y en el caso de que se aprueben esos modelos, pues aplicarlos a la ciencia como tal. ¿Qué problemas resuelve la estadística? Básicamente son 5 los problemas que resuelve la estadística. El primero, que es el que vamos a ver en el módulo, es cómo describir los datos, cómo describir las variables. El segundo, y muy importante, es cómo analizar muestras. Cómo hoy en día nuestras instituciones, dado que por problemas económicos no se pueden hacer censos, o sea, no se puede trabajar con toda la población, implica sacar una muestra que debe tener unas consideraciones muy especiales, que más adelante vamos a hablar de ellas, para poder tomar decisiones a partir de una muestra para hacer generalizaciones a toda la población. El tercer problema que resuelve la estadística es lo que se conoce como la contrastación de hipótesis. Ya nos estamos metiendo acá a lo que se conoce en el mundo de la estadística como la estadística inferencial. El cuarto problema que resuelve es medir relaciones. ¿Relaciones entre qué? Entre las variables. Por ejemplo, ¿será que el efecto de la pandemia ha influido significativamente en la disminución de los ingresos o de las ventas de las empresas? Ahí ya nos estamos metiendo a lo que se conoce como análisis relacional, que es la segunda etapa de una investigación científica. Y por último, lo que la mayoría de los usuarios de la estadística
de los gerentes de las empresas quieren es, venga, ¿por qué no me hace una predicción? ¿Por qué no me predice cuáles serán las ventas para los próximos años? Antes de llegar a esa quinta etapa tenemos que pasar las 4 etapas anteriores. En otras palabras, debemos de tener paciencia. Lo primero que uno debe hacer en estadística descriptiva es hacerle un análisis previo a los datos, con el fin de ganarse ¿qué? La comprensión de los datos, familiarizarse con ellos. Observar probables relaciones que puedan tener las variables, los datos, para mirar si esas relaciones pueden ser relaciones directas, relaciones inversas. Establecer algo muy importante, que es lo que hoy en día se están dando con los famosos falsos positivos o falsos negativos. Es que cuando en una matriz de datos nosotros tenemos ausencia de datos, podemos tomar decisiones equivocadas. Lo mismo que cuando hay datos que se conocen en el mundo de la estadística como datos atípicos o datos por fuera de lo normal, conocidos como datos outliers, eso nos puede causar problemas en el modelamiento y obviamente nos puede dar los famosos conocidos falsos positivos o en su defecto los falsos negativos. Un resumen de lo que es el mundo fascinante de la estadística la podemos ver en esa imagen. Nosotros tenemos una población, cuando nosotros tenemos una población, y si pudiéramos trabajar con toda la población, pues sería lo ideal. Pero eso es muy imposible por razones de tiempo o de costos. ¿Qué se hace? Se saca una muestra que debe cumplir con unos criterios, por ejemplo, el que esa muestra debe ser una muestra aleatoria. ¿Qué hacemos con las muestras? Con esa muestra, pues nosotros presentamos la información, la resumimos e interpretamos los datos. Eso es lo que vamos a conocer como los conceptos básicos de la estadística descriptiva. ¿Qué podemos hacer con esos datos? Podemos hacer modelos de segmentación. Podemos sacar esos datos segmentando por alguna variable de tipo categórico, por ejemplo, el origen de los clientes, la ciudad, el género de la persona, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo bonito de la estadística descriptiva? Es que si con esa muestra que nosotros sacamos la hicimos bajo condiciones de aleatoriedad o randomización, podemos hacer generalizaciones o inferencia, que eso es lo que se va a conocer en una segunda etapa como la inferencia estadística. ¿Qué es eso? Es sacar conclusiones de la población a partir de una muestra que ha sido seleccionada de forma aleatoria. Cuando yo estoy ya trabajando con esa muestra, pues como les he comentado, podemos hacer modelos predictivos, hacer estimaciones de parámetros poblacionales, hacer extrapolación a toda la población, sacar conclusiones y hacer lo que nosotros llamamos en estadística prueba de hipótesis a partir de probabilidades, que es otro módulo, es otro video que existe dentro de esta bonita presentación que está haciendo la Universidad Nacional sede de Manizales y el Departamento de Matemáticas y Estadística. Algunas definiciones claves para entender el mundo de la estadística. Población es la colección de todos los elementos de interés para la investigación. Muestra es un subconjunto de esa población. Para nosotros, en adelante lo vamos a conocer con la letra N minúscula, así como N mayúscula nos va a representar el tamaño de la población. Parámetro es toda medida específica de una población y estadística o estimador es una medida específica de la muestra. Entonces no podemos confundir. Cuando yo estoy trabajando con toda la población, estoy trabajando con parámetros. Cuando estoy trabajando con una muestra, estoy trabajando con estadísticas o con estimadores. Gráficamente, pues la definición o la diferencia entre lo que es una población o una muestra la vemos en ese gráfico. Tengo toda la población de sujetos, no necesariamente tienen que ser personas, pueden ser empresas, pueden ser registros clínicos, que es lo que está haciendo hoy con el caso de las pandemias, se están muestreando, por ejemplo, enfermos para hacerle la prueba piloto para el caso de las famosas vacunas, y eso se va a conocer como las famosas muestras piloto.
Ejemplos de poblaciones, por ejemplo, en el caso nuestro, los nombres de todos los votantes registrados en Colombia, los ingresos de las familias de Manizales, la rentabilidad anual de todas las acciones que se cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, el promedio de las calificaciones de los estudiantes de la Universidad Nacional sede Manizales. Todo eso constituye lo que nosotros llamamos las poblaciones. Y el muestreo es, como lo hemos dicho ahora, es parte de esa población que nos va a permitir, a partir de eso, hacer una generalización o, como se conoce, lo vamos a conocer en estadística, una inferencia estadística. La estadística se divide en dos grandes grupos o dos grandes ramas, la descriptiva y la estadística inferencial. Lo que vamos a trabajar en este módulo básicamente es estadística descriptiva, es la primera etapa de la analítica de datos. Y en esencia, ¿qué es la estadística descriptiva? Son procedimientos gráficos y numéricos para resumir y procesar datos, procesar información. Vámonos con el primer problema que resuelve la estadística. ¿Cuál es? Es la descripción de los datos. Esta descripción de los datos la podemos hacer en tres etapas. Uno, la recolección de los datos. ¿Qué es esa recolección de los datos? Hoy en día se están recolectando datos cada segundo. Un dispositivo móvil está recolectando datos cada segundo. La clásica recolección de datos era la que se hacía casi que en la antigüedad a través de las encuestas, las entrevistas personalizadas. Pero eso va a tener una limitación. ¿Cuál es esa limitación? Poquita información, pocos datos y muy costosa. En cambio, ahora yo puedo recolectar muchísima información y a menos costos. Una vez que yo recolecto los datos, les echo una auditoría a esos datos, ya el objetivo es presentar los datos. Y yo tengo dos opciones de presentar los datos. Los puedo presentar en lo que vamos a llamar o una tabla de presentación de datos muy usual, o lo más usual hoy ahora son los famosos gráficos que nos muestran una información muy interesante, pero que hay un problema, es que si no lo sabemos leer, cualquier algoritmo que nos produzca estos gráficos no va a tener mucho sentido. Y la tercera, que es lo que nos va a llevar a este módulo, a este video, es cómo resumir los datos. Y para eso vamos a mostrar una gran cantidad de indicadores estadísticos descriptivos que nos van a servir para hacer un resumen de esos datos. Ustedes, por ejemplo, están viendo este algoritmo que es para calcular una media muestral, que después vamos a hablar con mejores características sobre ello. La estadística inferencial, pues es, como lo vemos ahí, sacar una muestra de esa población y poder calcular lo que se conoce en estadística, intervalos de confianza o pruebas de hipótesis. Pero ¿cuál es la materia prima con la que nosotros vamos a trabajar? Los datos. Los datos los vamos a dividir en dos grandes grupos, datos categóricos, datos numéricos. En esencia, para simplificar más esa diferenciación, datos categóricos son los que se conocen en el mundo matemático como variables categóricas o variables cualitativas o datos cualitativos, y los numéricos como datos cuantitativos. Pero yo quiero que esto quede bien claro. Con los datos categóricos no podemos hacer los mismos indicadores que con los datos numéricos. Los datos categóricos no tienen métrica. ¿Qué es que no tengan métrica? Que no tienen unidades de medida. Por ejemplo, el estado civil, si está registrado o no para votar, el color de los ojos, esos son datos categóricos, no tienen ninguna métrica. Mientras que los datos numéricos tienen métrica. Por eso los vamos a conocer como variables cuantitativas, que tienen métrica, que se pueden medir, que tienen unidades de medida. Esos datos numéricos se pueden dividir en dos grupitos, datos discretos y datos continuos. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Que el dato discreto solamente acepta valores enteros. Ejemplo, el número de hijos en una familia, el número de infectados en el día en una región. Los datos continuos, por el contrario, siendo que también tienen métrica, pueden aceptar valores fraccionarios. Me explico, por ejemplo, la edad. Nosotros estamos muy dados a decir que cuando le preguntamos la edad a una persona nos dice, no, tengo 22 años, pero en 20 días va a cumplir 23. Entonces realmente lo que tiene es 22.9 años. ¿Qué quiere decir eso? Que ese tipo de datos que acepta valores fraccionarios se conocen como valores métricos continuos o datos continuos. Los ingresos,
Mire que es muy fácil expresar que los ingresos son 1.8 millones de pesos promedio. Entonces, eso es la diferencia. Entonces, tengamos muy en claro esto. Un dato discreto no acepta valores fraccionarios. Un dato continuo acepta valores fraccionarios. También quiero mencionarles rápidamente lo que son las escalas de medición en estadística. Y vamos a hablar desde las básicas hasta las más complejas. Para los datos cualitativos, la escala más elemental, la escala básica, es la escala nominal, es la escala más sencilla. Y vamos aumentando en grado de complejidad a la escala ordinal, a la escala de intervalo y a la escala de razón. La escala nominal, como su nombre lo dice, es simplemente mencionar un dato por su nombre. Por su nombre. El orden no interesa. Por ejemplo, el género o el sexo de la persona es un dato nominal. No hay una ordinalidad, como sí se hace en las variables o en los datos que llegan a la escala ordinal. Allá existe una jerarquía, existe un orden. Por ejemplo, el estrato socioeconómico. Cuando nosotros hablamos de estrato socioeconómico bajo o medio alto, a la vez que ese dato es nominal, también es ordinal, porque hay un menor que o un mayor que. Luego seguimos con los datos cuantitativos en dos grandes escalas, que son la escala de intervalo y la escala de razón. La única diferencia, o la básica, entre estas dos escalas, es que en la escala de intervalo el cero no aplica, no existe. En el caso de la escala de razón, el cero existe como tal. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura puede tomar valor de cero y es que esa temperatura existe, valor de menos 10 grados centígrados o de 10 grados centígrados, cosa que no ocurre con otras variables que solamente llegan a la escala de intervalo, como la edad. Yo no podría decir que una persona tiene menos 10 años de edad. ¿Por qué? Ni 0 años de edad, porque no existe. Entonces, la mayoría de los paquetes no diferencian mucho entre la escala de razón y la escala de intervalo, o sea que yo les voy a hablar como escala de intervalo para efectos prácticos. Lo que vamos a ver en nuestro próximo video es cómo modelar, cómo describir esos datos, pero de forma numérica. Y es lo que vamos a hallar es la descripción de los datos numéricamente. Un previo a lo que vamos a hacer en el próximo módulo es mirar lo que se conocen como las medidas que se van a utilizar en la estadística descriptiva para describir los datos. Esta primera parte, lo que yo quise hacer fue como una introducción algo teórica para incitarlos, para motivarlos a que vean la importancia que tiene la estadística en la toma de decisiones, en que qué puedo hacer yo con una base de datos que puede tener todos los miles de individuos con miles y miles de variables. Y lo que vamos a hacer es construir lo que en matemáticas se conoce como una matriz de datos y una matriz de información, que va a ser nuestra materia prima para hacer estadística en toda su extensión. O sea que los invito para que me acompañen en el segundo módulo, que es donde vamos a darles ya forma a los datos desde el punto de vista numérico.